Bueno, disponible. Drake está lesionado. Ya después el club comunicará un poco su estado. En cuanto al resto, Luis ha tenido que viajar por motivos personales y después el resto, salvo David Ruiz, el resto está para entrenar. Estamos viendo lo de Baltasar porque está volviendo de una lesión y bueno, analizar un poco qué es lo que nos conviene. Con respecto a Yannick, claramente sí, si tomamos estos 3 meses y medio o 3 meses de temporada o 3 meses y medio con la pretemporada incluida, sí, hemos tenido muy poco tiempo, es decir, hemos tenido muy pocas semanas donde, donde se ha podido entrenar, pero bueno, ese es el calendario que nos ha tocado y no podemos hacer nada. Después, como jugador, es lo que dije el otro día en rueda de prensa después del partido, ¿no? Un jugador que claramente es importante en el equipo, ya lo demostró la temporada pasada, alguien que te da muchas soluciones y con el que estamos muy contentos por su rendimiento, ¿no? Luis Suárez no va a viajar para el partido con Minnesota. Tenemos que ver. Ha tenido que viajar por motivos personales y veremos si llega o no. Si no juega Luis, obviamente la opción que sigue es Allen Obonda por posición natural, pero ¿qué otras opciones manejan para el centro delantero? Bueno, si hay algo que hemos tenido es creatividad en esta temporada, así que iremos viendo, algo tenemos en la cabeza, pero tenemos opciones, es decir, puede jugar también Tadeo Allende de punta, hemos alguna que otra vez utilizado a Fafá, es decir, hay opciones. Luis viene cuestionado por su falta de gol en los últimos partidos, marcó en el último. ¿Qué te ha gustado de su juego, de las otras facetas? ¿Qué te ha gustado para tenerlo en cuenta? Bueno, a ver, es un jugador que tiene una experiencia y un recorrido enorme, que más allá de muchas veces no convertir, siempre he rescatado también la parte de Luis en lo defensivo, cuando no tenemos la pelota, lo que ayuda, cómo organiza esa primera presión que hacemos, por su entendimiento del juego, así que al final, cuando nosotros analizamos un jugador, lo analizamos globalmente. Claramente que en cuanto a los delanteros, nuestra prioridad es que nos den muchas cosas en materia ofensiva, pero también en un equipo no podemos descartar la parte defensiva y que para recuperar la pelota necesitamos de todos o de prácticamente todos. También ha metido pase de gol, ¿no? También, sí, ofensivamente, obviamente es un jugador de clase mundial, que tiene un recorrido enorme. Bueno, por momentos no le ha tocado quizás convertir, que es lo que nos ha acostumbrado en toda su carrera, alguien que ha marcado más, no sé, debe tener 400, 500 goles, no lo sé. Y bueno, claramente cuando está unos cuantos partidos sin marcar, se encienden las alarmas nada más. Javier, te mezclo dos en una. Sí. El caso de David Ruiz, ¿podría darnos un poco más de detalles? ¿Cuál es el proceso de recuperación? No, mira, lo de David es lo que expliqué en su momento. Tuvo la lesión con Cavaliers ¿cómo es? En Jamaica. Cuando estaba ya a punto de retomar, es decir, de unirse al grupo, porque después, lo habrán visto ustedes, después de cada lesión hay un proceso de recuperación, pero después está el proceso de adaptación antes de volver con el grupo, que es ya cuando se empieza a trabajar más o se empieza a intensificar las cargas antes de entrar con el grupo. Bueno, en ese momento tuvo una recaída, cuando estaba en la readaptación con los fisios. Estamos esperando que pronto vuelva, digamos, ahora está de nuevo en ese proceso de readaptación. Ahora, claro, es
una recaída de una lesión. Entonces es un poco lo que también pasó un poquito con Baltasar, en menor medida, y por eso tenemos que tener cuidado, porque ya es una recaída. Y eso lo van manejando el staff médico. Ahí nosotros nos guiamos por lo que dicen ellos. Esperemos que esté pronto con nosotros, porque bueno, también necesitamos de él, la plantilla es la que es, y si podemos contar con todo, mucho mejor. Y él entra dentro de una lista junto quizás a Benja y a Fafa, que son jugadores elegibles para la selección en Copa Oro y para el club en el Mundial de Clubes. ¿Cuál es el plan? ¿Qué les ha dicho la FIFA? ¿Cuál es la obligación? No, mira, de momento no nos han dicho nada. Claramente, no solamente el caso de Benja, también tenemos el Mundial Sub-20 en septiembre. Es un tema también a ver, pero bueno, la realidad es que tenemos tantas cosas en el futuro cercano. También tenemos que ver cuál es la decisión de cada una de las federaciones. No hemos tenido, de momento, ningún comentario de las federaciones. Profe, hablando de Fafa Picault, que cada vez que entra le da alguna movilidad en su zona, incluso hasta ofensivamente marca diferencia. ¿Y por qué no juega mucho? Bueno, Fafá estuvo un mes y pico sin jugar porque estuvo lesionado. Después retomó. Cuando el equipo estaba en un buen nivel y en una buena dinámica de resultados, y nosotros, obviamente, como vos estás en esa dinámica, lo que menos querés es tocar demasiado. Y fue encontrando minutos a través de los partidos, pero no tengo duda de decir, a Fafá es un fichaje nuestro, lo hemos traído nosotros porque sabemos lo que ha rendido en esta liga. Es un jugador que tiene unos números muy, muy buenos, siempre te garantiza lo que vos decías, una media de 10, 12 goles por temporada, un jugador que conoce mucho esta liga, y además es de esos jugadores que siempre tiene situaciones de gol. No sabemos cómo, pero siempre se la rebusca para en cualquier partido tener 2 o 3 situaciones de gol. Bueno, ojalá que pueda seguir en esta dinámica de los últimos partidos, donde ha encontrado esas posibilidades y ha tenido la posibilidad también de marcar. Javier, ¿estás de acuerdo? Wow. Javier, ¿estás ¿Cuál de es tu acuerdo? opinión? Sí. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que pasó con León y No. tu conclusión acerca del torneo cuando se ganaron el lugar? Mi opinión la reservo, me la reservo para mí. Javier, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Sergio el domingo acerca de que no estaban listos para competir en el Mundial de Clubes? Sabía que me iban a preguntar eso. Estaba. A ver, cada uno es libre de opinar lo que quiera. Sergio lo siente de esa manera y está perfecto. Mi idea es competir. Ahora, eso no, para lo que estamos nos lo demostrará la realidad. Está claro que entiendo lo que quiso decir Bussi, es decir, no nos ilusionamos con ganar el Mundial de Clubes, sería iluso. A ver, esa es la realidad. Pero eso no implica que vamos a hacer todo lo posible para hacer un muy buen Mundial de Clubes, y entiendo que lo que quiso decir él es hacer un muy buen Mundial de Clubes, es competir en nuestro grupo, tratar de pasar la fase de grupo y después ver qué es lo que pasa. Lo que pasa que, bueno, obviamente lo dice de una manera que a veces quizás cada uno trata de descifrar o de entenderlo de una manera diferente. Yo entiendo por dónde quiso ir y está bien, al final, te vuelvo a repetir, es la opinión. Después conozco a Bussi y va a ser el primero que quiere competir y que quiere hacer las cosas bien. Lo ha demostrado durante toda su carrera. ¿Qué esperan de Minnesota? Michelle, Okay, go ahead. Federico. No. Bueno,
Te quería preguntar con el tema de Luis Suárez ante una eventual baja, si evaluás a Lionel Messi como centro delantero, y después también hablando del Mundial de Clubes, que ya está muy cercano, si estás pensando en los refuerzos, si nos puedes adelantar algo sobre qué posición crees que deberían reforzar. Mira, obviamente que Leo es otra de las posibilidades como las que comenté anteriormente y evaluamos todas las posibilidades. De hecho, Leo ha jugado algún que otro momento en esta temporada o ha terminado jugando en esa posición cuando ha salido Luis. Así que sí, es una de las posibilidades. En cuanto a los refuerzos, sí, estamos viendo. No es fácil porque acá hay un presupuesto y siempre digo lo mismo, traer por traer no tiene demasiado sentido. Creo que nosotros tenemos que apuntar a traer algo que realmente nos refuerce como equipo, pero sí estoy viendo posibilidades, o mejor dicho, el club está viendo posibilidades, sobre todo en la parte ofensiva. Creo que la parte defensiva estamos muy bien cubiertos con lo que tenemos y sí, si podemos y hay algunas posibilidades, en mi caso me gustaría poder traer 1 o 2 jugadores que nos puedan reforzar en la parte ofensiva. Okay. Quería saber cómo está en general el ánimo del grupo, porque se vio el otro día cuando ganaron 4-1, pero todavía no estaban celebrando. Bueno, era muy reciente de una eliminación. Es un grupo que es muy competitivo. Teníamos muy fresco lo que había pasado en la semana y es normal. La realidad es que ya esta semana, obviamente, trabajamos con otro ánimo, con otro espíritu, porque bueno, ya está, lo que pasó, el duelo ya lo hicimos y nada, ahora enfocarnos en la MLS, ¿no? ¿Qué esperan de Minnesota? Bueno, Minnesota es un rival que está pasando un gran momento, ha empezado muy bien la temporada, de hecho viene de ganarle a Austin, un equipo que también empezó muy bien en la conferencia oeste, y nada, esperamos un rival duro, como son la mayoría de los rivales acá en la MLS, y más cuando tenés que ir a jugar de visitante, pero bueno, creo que vamos a llegar bien preparados. ¿Leo está bien anímicamente? ¿Leo está bien anímicamente? Porque Sí. estaba frustrado en el último. Bueno, a ver, Leo es un animal competitivo, es normal. Los que lo conocemos hace mucho tiempo sabemos de su exigencia, no solamente consigo mismo, sino con todo lo que lo rodea. Pero sí, está bien. ¿Listo? Gracias. Chao, chicos. Gracias. Gracias.